Hoy continuaremos con nuestro estudio del libro de Hebreos y estamos en el capítulo 4 hoy. Y es asombroso acercarnos a esta epístola. Es con reverencia y asombro que debemos acercarnos a ella para no perdernos en un atolladero. Así que estamos hablando de substancia y sombra, y creo que ha quedado claro que la substancia en cada capítulo gira en torno a Jesucristo. No hay lugar para nada más. Así que lo he titulado El Evangelio del Descanso. Iniciemos con la palabra de oración. Padre Celestial, el tema del reposo es fundamental para el Evangelio. Y oro para que abras nuestras mentes, para que podamos comprender la profundidad y la amplitud de tu palabra en el nombre de Jesús. Amén. El Evangelio del reposo. ¿Qué significa encontrar reposo en Dios? Cuando discutimos el capítulo 3 vimos que los israelitas no podían entrar en ese reposo porque no había fe involucrada en su acción. Así que vayamos a Hebreos capítulo 4, versículo 1. Por lo tanto, temamos pues no sea que permaneciendo aún la promesa de entrar en su reposo, alguno de vosotros parezca no haberlo alcanzado. Esta es una declaración muy seria. Los israelitas no habían alcanzado y nunca entraron en el reposo y vagaron por el desierto durante 40 años. Y Él nos advierte aquí que lo mismo podría pasarnos a nosotros. Y de hecho, este es el tema central en torno al cual gira el Evangelio. Y por lo tanto es de suma importancia que seamos muy cuidadosos en la forma en que pisamos. Ahora, la palabra reposo viene del griego katapausis. Veamos qué dice Strong acerca de esto. Está reposando, que es por morada de descanso. Bien, echemos un vistazo a lo que Thayer tiene que decir sobre el tema. Él dice que es un poner en descanso, un calmar los vientos. Me gusta bastante un calmar los vientos, un asentamiento de las tormentas dentro de un lugar de descanso. Metafóricamente, la bienaventuranza celestial en la que Dios habita y de la cual ha prometido hacer partícipes a los creyentes perseverantes en Cristo después que terminen las fatigas y las pruebas de la vida en la tierra. Parte de un discurso, es un sustantivo, es femenino. Y principalmente a través del capítulo 4 en el libro de Hebreos, esta palabra reposo proviene del griego katapausis, excepto una vez. Y veremos eso en un momento. Hebreos 4, versículo 2, porque también a nosotros se nos ha anunciado el Evangelio como a ellos, pero no les aprovechó el oír la palabra por no ir acompañada de fe en los que la oyeron. Ahora, ¿en qué sentido les fue predicado el Evangelio a ellos? Porque sabemos que nos fue predicado a nosotros. El mismo Jesucristo presentó el Evangelio así como a ellos. Obviamente, si el Evangelio les fue predicado, ¿cómo se les predicó? En tipo. Sus sombras señalaron la realidad más grande, la sustancia que es Jesucristo. Entonces ellos tenían el Evangelio, aunque lo tenían en tipos y sombras. Y luego dice en el versículo 3, pero los que hemos creído entramos en reposo. De nuevo la palabra del griego katapausis. Como él dijo, he jurado en mi ira, si entran en mi reposo. Aunque las obras se terminaron desde la fundación del mundo. Ahora, esto es bastante difícil de entender en la versión King James, así que vamos a leerlo de nuevo. Pero los que hemos creído entramos en el reposo, por lo que la fe es de suma importancia para entrar en ese reposo, en ese
cese de las tormentas, los vientos. Como él dijo, he jurado en mi ira, si entran en mi reposo, aunque las obras se terminaron desde la fundación del mundo. Así que he recurrido a la nueva versión de King James para ver cómo traducen, porque a veces en la traducción podemos ver algunas diferencias. Si esas diferencias suman a la comprensión, entonces está bien. Si esas diferencias contradicen lo que se ha dicho antes, entonces es problemático. En este caso no creo que contradiga, agrega a la comprensión. Pero los que hemos creído, entramos en el reposo, de la manera que dijo, por tanto juré en mi ira, no entrarán en mi reposo. Así que todo lo que están haciendo es citarlo de manera más completa, aunque las obras suyas estaban acabadas desde la fundación del mundo. En otras palabras, desde el principio, la tarea se hizo. Ahora, si se hace una tarea, si se hizo completa, ¿hay algo que podamos agregarle? No, simplemente podemos disfrutarlo, simplemente podemos apropiarnos de ello, pero no podemos agregar nada, porque las obras se terminaron desde la fundación del mundo. El versículo 4 dice, porque en cierto lugar dijo así del séptimo día, y reposó Dios, y usa la misma palabra, de todas sus obras en el séptimo día. En otras palabras, lo que Pablo está diciendo, que el séptimo día fue establecido como un memorial para recordarnos de este descanso, esta obra completa, y fue hecho desde el principio. Así que no había nada que pudiera agregarse en él. Versículo 5, y otra vez aquí, no entrarán en mi reposo, catapausis. Por lo tanto, puesto que falta que algunos entren en él, y aquellos a quienes primero se les anunció la buena nueva no entraron por incredulidad, así que no entraron, pero la promesa sigue en pie, y por eso dice que algunos deben entrar. Habrá gente que entrará. Así que como nación, los judíos han rechazado ese reposo que encontramos en una persona. Y así se les dio la oportunidad a los gentiles y muchos de ellos entraron en ese reposo, pero muchos no. Ahora, no todos los judíos rechazaron este reposo, y muchos sí entraron en el reposo. No entró Josué en ese reposo, no entró Caleb en ese reposo. Ellos confiaron en las promesas de Dios y entraron por fe. Los que no tuvieron fe no pudieron entrar en ese reposo. Por lo que la promesa sigue en pie y la puerta aún está abierta para aquellos que aceptan el reposo. Así que si consideramos por qué no entraron, es bastante claro en este versículo. Debido a su incredulidad. Por lo que la fe es absolutamente importante. Ahora hay un capítulo completo en el libro de Hebreos sobre el tema de la fe, así que no queremos entrar en grandes detalles aquí. Pero ciertos puntos debemos entender mientras continuamos. En el versículo 7 dice, otra vez determina un día, hoy, diciendo, después de tanto tiempo, por medio de David, como se dijo, si oyeres hoy su voz, no endurezcáis vuestros corazones. Entonces él está hablando del tiempo de David, que fue mucho después de los 40 años vagando por el desierto. Y todavía había un hoy. En otras palabras, la puerta de entrada a ese reposo no se ha cerrado hasta el día de hoy. Como nación, ellos no entraron. Y el evangelio fue a los gentiles. Pero como individuos, cualquiera que reconozca su fe en las obras completas de Jesucristo, puede entrar en ese reposo. Porque si Josué les hubiera dado el reposo, no hablaría después de otro día. Y eso es interesante. El versículo 9 dice, por tanto queda un reposo, y aquí está la palabra reposo,
esta palabra no se traduce catapausis, sino que se traduce como sabatismos para el pueblo de Dios. Queda, por lo tanto, un sabatismos para el pueblo de Dios. Y esta es la única vez en el capítulo 4 donde esta palabra reposo es de la palabra sabatismos. Así que si continuamos en el versículo 10 dice, porque el que ha entrado en su reposo, catapausis, también ha reposado de sus obras como Dios de las suyas. Por lo que este plan de salvación se completó antes de que se establecieran los cimientos del mundo, y Dios descansara en el séptimo día, y así cualquiera que entre en ese reposo también debe cesar de sus propias obras para lograr ese reposo. Porque el trabajo y el reposo son mutuamente excluyentes. Pero ahora es fascinante que si lees el versículo 11 dice, trabajemos por lo tanto para entrar en ese reposo. Así que este es un matiz muy interesante. Así que tienes que trabajar, pero tienes que descansar. Los dos son en realidad mutuamente excluyentes. Así que ¿cómo combinas los dos? La única forma en que puedes combinarlos es en Jesucristo. Es como sed perfectos como vuestro Padre que está en el cielo es perfecto. Y el que dice que está sin pecado es un mentiroso y la verdad no está en él. Parecen diametralmente opuestos, pero en Cristo se hacen realidad. Así que hay trabajo que hacer. Tienes que vender todo. Tienes que esforzarte a entrar por la puerta angosta. Pero no es tu labor la que lo hace, porque tienes que cesar de tu trabajo. Es algo que se ha completado en Cristo. El versículo 12 dice, porque la palabra de Dios es viva y eficaz y más cortante que toda espada de dos filos, y penetra hasta partir el alma y el espíritu. Por lo que dirige nuestra atención a la palabra de Dios. Aquí es donde está la solución y aquí es donde debe encontrarse la respuesta. No se puede encontrar en la tradición, debe encontrarse en la palabra de Dios. Entonces el versículo continúa, las coyunturas y los tuétanos y discierne los pensamientos y las intenciones del corazón. Ahora también debemos recordar que la palabra también apunta a un individuo. En el principio era la palabra y la palabra estaba con Dios y la palabra era Dios. Se refiere a Jesucristo, que discierne las intenciones del corazón. Y no hay cosa creada que no sea manifiesta en su presencia. Antes bien todas las cosas están desnudas y abiertas a los ojos de aquel a quien tenemos que dar cuentas. No hay nada que puedas ocultarle a Dios. Él sabe cada cosa sobre nosotros. Ahora, en estos versos otra vez vamos a mirar una estructura quiástica particular, porque vamos a ver un quiasmo en cada capítulo. Nuevamente reitero que hay muchos, pero solo haremos uno por el bien de la inclusión. Y este tiene nuevamente la estructura ABC y luego el reverso CDA. Hebreos capítulo 4 versículo 2 dice que el evangelio no se combinó con fe. Y si vas a Hebreos 4 versículo 11, donde la fe es la cuestión primordial, entonces la antítesis es que el evangelio se combinó con fe en aquellos que entraron en su reposo. Hebreos 4:3, no entran en el reposo, no descansan en las obras terminadas por lo que no pudieron entrar, porque no lo estaban combinando con fe. Y entonces Dios dijo en su ira que no entrarán en mi reposo. Luego llegamos a la antítesis de eso, que es B con un asterisco, versículo 10. Reposo en las obras terminadas, cesaron de sus labores, por lo que está contrastando los que lo hicieron y los que no lo hicieron. Y el aspecto medio es C. Dios descansa el séptimo día.
y el séptimo día se convierte en un símbolo de su obra terminada. Recuerda el día de reposo para santificarlo. 6 días trabajarás y harás toda tu obra, etc. Pero el séptimo día es el día en el que descansó, y debido a que Dios creó, te ordenó que guardaras el séptimo día. Así que Dios descansó en el día de reposo, el séptimo día. Y en Hebreos 4, versículo 9, el pueblo de Dios descansa, y la palabra usada allí por primera vez es sabatismos, en el séptimo día. Ahora, ¿qué significa eso? Lo veremos un poco más en detalle más adelante. Pero esencialmente sabatismos es un verbo que se usa como sustantivo que expresa la acción del verbo. Por ejemplo, guarda el sábado como verbo y la observancia del sábado como sustantivo. Así que básicamente lo que está diciendo es que el pueblo de Dios que entra en el reposo descansa como Dios reposó en el séptimo día, y Él lo incluyó en su mandamiento. Por lo tanto, el pueblo de Dios descansa, sabatismos, en otras palabras, guardan el sábado o son un grupo de personas que guardan el sábado porque reposan. Ahora esto se vuelve confuso para muchos. La Biblia dice que los judíos no entraron en ese reposo porque se concentraron en sus propios méritos y en sus propias obras. No reposaron en las obras terminadas, no descansaron en las promesas de Dios. Ahora puedes guardar el sábado como una forma de obras y tener miles de reglas como los judíos hicieron, casi 2000 reglas sobre cómo guardar el sábado. Eso no es descansar, eso es trabajar. Y luego reclamar crédito por las obras. Solo porque algo se usa de manera incorrecta, no lo hace incorrecto. Dios no quitó su ley, ni una jota ni una tilde desaparecería de la ley. Porque la gente se la apropió indebidamente o lo usó de manera incorrecta. Así que queda un reposo para el pueblo de Dios, un sabatismos, no como una forma de obra, sino como un memorial. Así como Dios descansó el séptimo día, nos pide que descansemos el séptimo día, como testimonio para el mundo, que aceptamos el reposo que está en Cristo. Así que necesitamos entender y descomprimir esto, y debemos usar la Biblia y la Biblia sola, porque solo ella corta como una espada hasta la médula. Por lo que una doctrina central en las Escrituras, en el Nuevo Testamento, es la doctrina de la justificación, la justicia por la fe. Y la justicia por la fe excluye las obras. Y esta doctrina es la única doctrina que ha estado bajo ataque desde el principio, desde el tiempo de Adán y Eva. Caín dijo: no traeré la ofrenda prescrita. Eso me recuerda a un Salvador por venir que ha completado las obras por mí. Traeré las obras de mis propias manos y Dios tendrá que estar satisfecho con eso. Ahí es donde la rebelión nos trajo un rechazo del reposo que Dios había prometido. El Evangelio fue reintroducido cuando Cristo vino a este mundo, y fue a ese hombre que durante 38 años representa a los que estaban vagando por el desierto, y le dijo: ¿quieres ser sano? ¿Te gustaría encontrar descanso en mis obras completas y no esperar a que las sombras y las formas y los rituales te salven? Y por la fe, ese hombre se puso de pie cuando Jesús dijo: levanta tu cama y camina. Así que el Evangelio de la justicia por la fe fue reintroducido en el Evangelio, y Pablo escribió muy sucintamente sobre él, así como los otros discípulos. Y luego, de alguna manera, se perdió de nuevo, y luego en la Reforma se volvió
a despertar. Y lamentablemente se perdió de nuevo. Y luego en 1888 se destacó otra vez y el pueblo de Dios tuvo que volver al desierto porque otra vez lo rechazaron. Así que veamos esta justicia por fe. Romanos 9:30. ¿Qué pues diremos? Que los gentiles que no iban tras la justicia han alcanzado la justicia, es decir, la justicia que es por fe. Mas Israel, que iba tras una ley de justicia, no la alcanzó. ¿Por qué? Porque iban tras ella no por fe, sino como por obras de la ley, pues tropezaron en la piedra de tropiezo. Esta piedra de tropiezo ha sido la manzana de la discordia desde el principio, y seguirá siéndolo hasta el último día. Y si lo descuidamos, no podemos entrar en el reposo, y esta guerra ruge en todas las denominaciones. Isaías capítulo 53, versículo 11 dice: verá el fruto de la aflicción de su alma, una referencia a Jesucristo, y quedará satisfecho. Por su conocimiento justificará mi siervo justo a muchos, y llevará las iniquidades de ellos. El énfasis aquí está en la substancia. El énfasis aquí está en lo que Cristo ha hecho por ti. Obras que se completaron desde el mismo principio, porque por promesa Él ya había sido sacrificado, el Cordero que fue sacrificado desde la mismísima fundación de este mundo. Martín Lutero dijo: si el artículo de la justificación se pierde, toda la doctrina cristiana se pierde al mismo tiempo. Esta doctrina, la justificación, es la cabeza y la piedra angular. Ella sola engendra, nutre, construye, conserva y defiende la Iglesia de Dios. Y sin ella, la Iglesia de Dios no puede existir por una hora. Cuando el artículo de la justificación ha caído, todo ha caído. Así que este es un punto muy, muy importante. Justificación por fe. Por supuesto, también hay santificación por fe. Porque si no es por fe, entonces es por obras. La justificación es la justicia imputada de Jesucristo. Santificación es la justicia impartida por Jesucristo. Ambas vienen de Él y no de nosotros, para que no nos jactemos. Ahora, en el Concilio de Trento, esta doctrina de justificación fue declarada anatema. El canon 9 del Concilio de Trento dice: si alguien dice que solo por la fe el pecador es justificado, entendiendo que no se requiere nada más para cooperar en el logro de la gracia de la justificación, y que de ninguna manera es necesario que sea preparado y dispuesto por la acción de su propia voluntad, sea anatema. Por lo que aquí se introduce un elemento de obras y niega el aspecto de la fe. No hay reposo en las obras completadas aquí, porque debes trabajar para entrar en él. Canon 11 aclara que cualquiera que diga que los pecadores son justificados solo por la fe, lo que significa que no se requiere nada más para cooperar para obtener la gracia de la justificación, sea anatema. Cita del canon 9 y el canon 14. Cualquiera que diga que los pecadores son justificados por la sola imputación de la justicia de Cristo o por la sola remisión de los pecados, sin la caridad que el Espíritu Santo derrama en sus corazones, sin la gracia infundida, sea anatema. Esta es una declaración poderosa de la Iglesia Católica Romana y está en directa contradicción con la palabra de Dios. Y esta es la misma guerra que se ha estado librando desde los tiempos de Adán y Eva, y Caín fue el primero que lo demostró en su rebelión abierta.
Aquí hay otra declaración del Concilio de Trento. Si alguien dice que la justicia recibida no se conserva y tampoco aumenta ante Dios por las buenas obras, sino que esas obras son meramente el fruto y los signos de la justificación obtenida, pero no la causa de su aumento, sea anatema. Bueno, no puede ser más claro que eso, por lo que la Iglesia Católica Romana directamente en sus declaraciones ex cátedra desde la silla del obispo niegan la doctrina de la justificación y dice que tienes algo que agregar. Eso no es reposo, eso es obras. Así como los judíos agregaron obras a cada uno de los preceptos de Dios. Por lo tanto, negaron el reposo. Aquí está la visión protestante de la justificación. Cristo, la palabra que es el Hijo de Dios, tenía dos naturalezas, la divina y la humana, inseparablemente impuestas en una persona. Artículo 3 del Hijo de Dios. Obra de Cristo. Los hombres no pueden ser justificados ante Dios por sus propias fuerzas, méritos u obras, sino que son justificados gratuitamente por causa de Cristo mediante la fe cuando creen que son recibidos en favor y que sus pecados son perdonados por causa de Cristo, quien por su muerte había satisfecho nuestros pecados. Y esta fe Dios imputa por justicia a su vista. Artículo 4 de la justificación. Este no es solo el punto de vista protestante, este es el punto de vista bíblico. No hay nada que podamos agregar. Ninguna sombra puede representar la substancia en su plenitud. Es un triste hecho de la historia que la sangre de millones ha fluido como consecuencia del conflicto que se libra en torno a esta doctrina en particular. La justificación no excluye la santificación. La santificación es la obra de toda una vida, pero incluso aquellas obras u obras en las que Cristo está trabajando en ti y no las obras que salen de tu propia fuente. Porque la Biblia dice que en nosotros no hay nada bueno, pero Cristo dentro de nosotros puede cambiar eso. Es santificación. La justificación es un acto judicial, una declaración de justicia. Y se te imputa sin ninguna obra o contribución de tu parte. Un hombre muerto no puede resucitar de entre los muertos. Lamentablemente, el mundo protestante moderno se ha comprometido sobre el tema de la justificación. Martín Lutero insistió en que ni una jota ni una tilde se podía mover de ese pilar del protestantismo, la doctrina de la justificación. Pero mira lo que hicieron en su declaración conjunta sobre la justificación, cuando el mundo protestante firmó junto con la Iglesia Católica que habían llegado a un compromiso. Su declaración dice: juntos confesamos solo por gracia, en la fe en la obra salvadora de Cristo, y no por ningún mérito de nuestra parte, somos aceptados por Dios y recibimos el Espíritu Santo, que renueva nuestros corazones mientras nos equipa y nos llama a buenas obras. Suena muy florido, suena muy bonito, pero esta es la doctrina católica romana disfrazada de doctrina protestante. Si la miramos con cuidado, dice, juntos confesamos. Eso es catolicismo romano y protestantismo juntos, que es solo por gracia. Sí, es solo por gracia, pero la Biblia dice que debe ser solo por fe. Fe sola, solo por fe, en fe. Y luego dice en la obra salvadora de Cristo. Ahora, sí, eso también es cierto en cierto sentido, pero somos justificados por la sangre del Cordero, por lo que esta oración debería leerse, si fuera verdad, debería leerse solo por fe en el sacrificio expiatorio de Jesucristo. Aquí dice obra salvadora de Cristo.
Ahora, si sabes doctrina católica, ellos tienen un tesoro de mérito, donde dicen que las buenas obras de Jesucristo están en ese tesoro, pero también colocan en ese mismo tesoro las buenas obras de María y todos los santos, y que ese mérito puede ser transferido a otra persona. Así que las buenas obras del pueblo, a través de todas las edades en el catolicismo y todos sus supuestos santos, se suman a ese tesoro de mérito. No es por las obras que nos salvamos, es por el derramamiento de su sangre, porque sin el derramamiento de sangre no hay perdón de pecados. Esta es la doctrina católica romana. Y luego continúa, y no por ningún mérito de nuestra parte, correcto. Somos aceptados por Dios y recibimos el Espíritu Santo que renueva nuestros corazones mientras nos equipa y nos llama a buenas obras. Eso no es justificación, eso es santificación. Entonces esta es una declaración de conglomerado que mezcla santificación y justificación y la aplica a ellos mismos. Esta es la doctrina de la salvación por obras, mezcladas con el Evangelio de la gracia, negando la fe y negando la expiación. Esta es la parodia de la justicia. Así que estemos muy seguros de que entendemos de qué se trata. Gálatas 2, versículo 16. Sabiendo que el hombre no es justificado por las obras de la ley, sino por la fe de Jesucristo. Es también importante que es la fe de Jesús. Debe ser una fe más alta que la que nosotros podamos alcanzar. Es algo que es un regalo de Dios. Nosotros también hemos creído en Jesucristo para ser justificados por la fe de Cristo y no por las obras de la ley, por cuanto por las obras de la ley nadie será justificado. Eso es bastante claro. El Concilio Católico Romano de Trento está hablando directamente en contra de las Escrituras y la declaración conjunta de la justificación es una entrega por parte del protestantismo a la doctrina de las obras. Gálatas 3, versículo 2 dice, esto solo quiero que ¿recibisteis el Espíritu por las obras de la ley o por el oír con fe? Es una pregunta retórica. Por supuesto, por fe. Versículo 22 en Gálatas 3. Mas la Escritura lo encerró todo bajo pecado, para que la promesa que es por la fe de Jesucristo fuese dada a los creyentes. Y Romanos deja en claro que todo lo que no es de fe es pecado. Romanos 3, versículo 28. Concluimos pues que el hombre es justificado por la fe sin las obras de la ley. ¿Puede ser más claro? Es asombroso que el catolicismo romano hable de San Pablo y nombre sus catedrales en su honor, pero niega todo lo que él ha escrito. Si nos volvemos al espíritu de profecía, la declaración dice, la gran doctrina de la justificación por la fe, tan claramente enseñada por Lutero, se había perdido casi totalmente de vista y ocupaban su lugar los principios del romanismo de confiar en las buenas obras para obtener la salvación. Whitefield y los Wesley, miembros de la iglesia establecida, buscaban con sinceridad el favor de Dios, que según se les había enseñado se conseguía por medio de una vida virtuosa y por la observancia de los ritos religiosos. El conflicto de los siglos, página 258. En cierta ocasión en que Carlos Wesley cayó enfermo y pensaba que estaba próximo a su fin, se le preguntó en qué fundaba su esperanza de la vida eterna. Su respuesta fue, he hecho cuanto he podido por servir a Dios. Pero como el amigo que le dirigiera la pregunta no parecía satisfecho con la respuesta, Wesley pensó, ¿qué? ¿No son suficientes mis esfuerzos para fundar mi esperanza? ¿Me privaría de mis esfuerzos? No tengo otra cosa en que confiar. John Whitehead, vida del reverendo Charles Wesley. Tales eran las tinieblas que habían caído sobre la iglesia y ocultaban la expiación, despojaban a Cristo de su gloria y desviaban la mente de los hombres de su única esperanza de salvación, la sangre del Redentor crucificado. Si no entendemos la doctrina de la justificación, entonces
no podemos encontrar reposo. Ahora, una vez que este reposo ha sido explicado por Pablo con algún detalle, entonces cambia de marcha. Y en Hebreos capítulo 4, versículo 14, comienza a hablar de Jesús como el gran sumo sacerdote. Y esto es una progresión lógica. Por tanto, teniendo un gran sumo sacerdote que traspasó los cielos, Jesús el Hijo de Dios, retengamos nuestra profesión, porque no tenemos un sumo sacerdote que no pueda compadecerse de nuestras debilidades, sino uno que fue tentado en todo según nuestra semejanza, pero sin pecado. Acerquémonos pues confiadamente al trono de la gracia para alcanzar misericordia y hallar gracia para el oportuno socorro. Esta es la nueva manera. Más adelante Pablo llegará a este nuevo camino que se ha encontrado para tener acceso a Dios en Jesucristo y exhorta a los creyentes a venir confiadamente al trono de la gracia, a ese propiciatorio, para que podamos obtener misericordia y encontrar gracia para el oportuno socorro, acceso directo a la divinidad a través de Jesucristo. Para encontrarlo en el arca del pacto, en el propiciatorio, protegiéndonos de la condenación de la ley, para que su justicia pueda ser imputada a su pueblo. Por eso Hebreos 4, versículo 9 dice que queda, por lo tanto, un reposo para el pueblo de Dios. Sí, ¿eso excluye la ley? Por supuesto que no. La ley no tiene la culpa, nosotros tenemos la culpa. Jesús no tuvo pecado, por lo tanto guardó la ley perfectamente. Aquellos que entran en su reposo guardan la ley perfectamente en él. He escrito algunas palabras aquí tratando de llevar estos pensamientos al papel. La humanidad anhela el reposo. En esta época no hay un alma que no esté cansada emocional y espiritualmente, que no necesite descansar. Nuestros tiempos son tan estresantes que no existe ningún mecanismo al alcance de la naturaleza humana que pueda reparar el daño a la delicada composición del sistema nervioso humano que no sea el bálsamo del reposo divino. El descanso humano es totalmente inadecuado para restaurar el alma. Por lo tanto, este reposo no es nuestro reposo, sino su reposo. Hebreos 4.1 nos recordó: temamos pues no sea que permaneciendo en la promesa de entrar en su reposo, algunos de vosotros parezcan no haberlo alcanzado. Y les recuerdo del versículo 3 que ya discutimos: pero los que hemos creído entramos en el reposo de la manera que dijo: por tanto juré en mi ira, no entrarán en mi reposo, aunque las obras suyas estaban acabadas desde la fundación del mundo. El cuarto versículo dice que Dios reposó. Así que esto no fue un descanso de cansancio o inactividad, sino un descanso en el trabajo terminado, que fue designado muy bueno. Fue un suspiro de satisfacción. En una de las traducciones del griego implica un suspiro de satisfacción. La divinidad nunca duerme ni se adormece, para que este descanso sea un descanso en las obras completadas. Salmo 121, versículo 4 dice: he aquí no se adormecerá ni dormirá el que guarda a Israel. Así que este no fue el reposo del cansancio que Dios tenía. En el versículo 17 en Juan 5, y Jesús le respondió: mi Padre hasta ahora trabaja y yo trabajo. Hebreos 7:25 dice: por lo cual también puede salvar perpetuamente a los que por él se acercan a Dios, viviendo siempre para interceder por ellos. Dios no está inactivo. La incredulidad no puede encontrar el reposo del que se habla en esta epístola. Por lo tanto, el reposo solo se puede encontrar por la fe. Y aquellos que no se han apropiado de él todavía tienen acceso a él, porque dice que queda, por lo tanto, un reposo para el pueblo de Dios.
Tenemos que contemplar lo que hizo Cristo y no intentar agregar nuestro mérito para que podamos ser justificados ante Dios. Jesús es todo substancia. No queda ni un ápice de sombra. Así que, como discutimos antes, la palabra usada para reposo, por lo tanto, que era un reposo, un sabatismo. Según Thayer, significa guardar el sábado, el descanso bendito de las fatigas y los problemas que los verdaderos adoradores de Dios y los verdaderos cristianos esperan en la era venidera. ¿No es asombroso que los judíos expresen tantas exacciones en el día de Dios y añadieron tantas obras a su observancia que era casi imposible guardarlo? Era una carga y por lo tanto no había descanso en absoluto. Y las labores del mundo cristiano moderno etiquetan a los que guardan el día de reposo como un memorial de una obra completada, como orientados en las obras. De nuevo, en el mundo moderno, la gente dice, no debes guardar el sábado porque eso no funciona. Eso es exactamente lo que hicieron los judíos, lo hicieron obras, por lo que el mundo cristiano moderno lo designa como obras. Y puede ser. Hay personas que estoy seguro que piensan que al hacer algo como guardar el sábado, han encontrado un camino de justicia en sí mismos que Dios aprobará. No, guardas el sábado de la manera real y alcanzas el sabatismo como un monumento a las obras completas de Jesucristo. Dios descansó. Y podemos descansar. ¿Cómo? Al entrar en ese reposo por fe. Dios creó los mundos y creó a la humanidad con la libertad de elección y los puso a prueba para ver si obedecerían su voz o no. El camino de Dios era el camino de la paz y la vida, y la opción contraria es el camino del sufrimiento y la muerte. ¿Así que era injusto Dios? No, porque la felicidad del universo estaba en juego y él estaba preparado para soportar las consecuencias. Él mismo, el que odiaba el pecado y la injusticia, estaba preparado para convertirse en pecado por nosotros. Es él que nos salva a través de su sangre. Hebreos 1, versículo 9 dice, has amado la justicia y aborrecido la maldad, por lo cual te ungió Dios, el Dios tuyo, con óleo de alegría más que a tus compañeros. El libro de Hebreos no se trata de lo que podemos hacer, se trata de lo que Él ha hecho. Para entrar en su reposo, debemos permitirle que nos transforme para que también amemos la justicia y odiemos la iniquidad. Y esta es la obra de Cristo en nosotros, la esperanza de gloria. Y es una obra progresiva, se llama santificación. Es una justicia impartida, Cristo viviendo en nuestro interior, capacitándonos para hacer buenas obras. Ni siquiera podemos tomar mérito por aquellas obras, porque es Él obrando en nosotros. Por lo que esta justicia solo puede ser apropiada por fe. Mientras luchemos contra la voluntad de Dios, no puede haber descanso para la inquietud humana. Por lo que la entrega total es la única manera de obtenerla. Entrega total, sin importar qué tormenta esté allá afuera. Esto se puede hacer. Lucas 11, versículo 2, y les dijo, cuando oréis, decid, Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre, venga tu reino, hágase tu voluntad, como en el cielo, así también en la tierra. La voluntad de Dios se está haciendo en el cielo y en el reino de Dios. Su voluntad se hará aquí en la tierra. Pero ahora no la vemos todavía porque la gente no entra en el reposo. Así que debemos descansar de las burlas, debemos descansar de luchar, rebelarnos contra la voluntad de Dios, guardar todos los mandamientos de Dios y no ignorar ni uno solo. Es un requisito, no como un medio para la salvación, sino como una consecuencia de la salvación. ¿No es interesante que Roma declarara este pensamiento anatema?
Guardar el día de reposo para ser salvo es una imposibilidad, porque eso no sería descanso, sino obras. Guardar el sábado porque descansamos en la obra completa de Dios es un reconocimiento de su poder y la señal suprema de aceptar su obra redentora en nuestro favor por la fe. De modo que el sábado es el símbolo de reposo y por lo tanto nunca podemos implicar obras. ¿Por qué agregaríamos una puntada a una prenda perfecta? ¿O por qué desearíamos agregar una oración o a una orden de perdón total firmada y sellada? Nadie haría eso. Si tuvieras un documento firmado y sellado de perdón total, ¿por qué querrías agregar una oración a eso? Y esto es exactamente lo que las Escrituras nos dicen. Esta obra se completó desde la fundación del mundo. El que nos amó y dio su vida por nosotros por medio de la creación y la redención, preparó el camino para que entremos en su reposo. ¿Por qué no habremos de confiar en Él? ¿Por qué no habremos de seguirlo? ¿Por qué no habremos de caminar donde el pastor nos lleve? ¿Por qué hemos de temer? ¿Por qué debería Él abandonar lo que ha comprado tan caro? Constantemente perdemos la fe en Jesús, al igual que los hebreos. Ellos podrían haber entrado, pero miraron todos los obstáculos, los gigantes, los virus. ¿Quién sabe lo que miraron? Exactamente igual que nosotros hoy. ¿Por qué nos abandonaría si pagó un precio tan alto para comprarnos? Isaías 26:3 dice: guardarás en perfecta paz a aquel cuyo pensamiento en ti persevera, porque en ti ha confiado. Aquí es donde el camino nos lleva. Debemos aprender a confiar implícitamente por fe en Jesucristo. Y Él es quien dijo que completará la buena obra que comenzó en nosotros y la llevará a su finalización. Esa es una promesa que debemos creer y luego debemos actuar de acuerdo con la promesa. Juan 14:27 dice: la paz os dejo, mi paz os doy. Yo no os la doy como el mundo la da. No se turbe vuestro corazón ni tenga miedo. Hay tanto miedo en el mundo. ¿Por qué? Porque hay tan poca fe en el mundo. Salmo 119, versículo 165. Mucha paz tienen los que aman tu ley y no hay para ellos tropiezo. Entonces, ¿cómo encontramos la paz en este mundo inquieto de rebelión y anarquía, de incredulidad e infidelidad? ¿Cómo podemos cambiar nuestra naturaleza caída para conformarnos a la voluntad de Dios? Continuemos con Hebreos capítulo 4, versículo 12. Porque la palabra de Dios es viva y eficaz y más cortante que toda espada de dos filos, y penetra hasta partir el alma y el espíritu, las coyunturas y los tuétanos, y discierne los pensamientos y las intenciones del corazón. Versículo 13. Y no hay cosa creada que no sea manifiesta en su presencia. Antes bien, todas las cosas están desnudas y abiertas a los ojos de aquel a quien tenemos que dar cuenta. No podemos ocultar nada de Dios. No podemos impresionar a Dios por nada de lo que hemos hecho, en comparación con lo que Él ha hecho por nosotros. Nuestras propias obras se desvanecen en la insignificancia. No hay ningún escondite de Dios. Él nos conoce de afuera hacia adentro. Salmo 139, versículo 8. Si subiera a los cielos, allí estás tú. Y si en el Seol hiciere mi estrado, he aquí, allí tú estás. Si tomare las alas del alba y habitar en los confines del mar, aún allí me guiará tu mano y me asirá tu diestra. Si dijere, ciertamente las tinieblas me encubrirán, aún la noche resplandecerá alrededor de mí. Aún las tinieblas no me encubren de ti, y la noche resplandece como el día. Lo mismo te son las tinieblas que la luz. No hay ningún lugar donde podamos escondernos de Dios, por lo que no podemos evitar a Dios. Incluso si tratamos de evadirlo tarde o temprano, todos estaremos ante el tribunal de Dios. Por eso la Biblia dice en 1 de Juan 1:9, si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Aquí hay una pregunta.
si esta es una promesa de Dios, si me acerco a Dios con mi pecaminosidad y confieso mis pecados, y Él es fiel y justo y me perdona mis pecados y me limpia de toda maldad. Entonces, ¿quién hizo la limpieza? ¿Yo o Él? Él la hizo. ¿Cuán perfecta es esa limpieza? Absolutamente perfecta. ¿Qué tan justo soy ante Dios después de esta limpieza? Absolutamente perfecto. ¿Qué le agregué? ¿Con qué contribuí? ¿O voy a reescribir la oración y comenzar a agregar notas sobre mi propia justicia cuando en realidad es su justicia obrando en mí? Es incomprensible que esta guerra todavía se libere en el mundo protestante hasta el día de hoy. Por lo que sus ojos ven todo y a todos. El que creó la vista del águila no tiene menor vista que su creación. Si el águila puede ver un grillo moviéndose entre los arbustos desde kilómetros en el aire, ¿cuánto más Dios? La espada de dos filos atraviesa y divide hasta para exponer el tuétano. El sacerdote inspeccionó el cordero en busca de imperfecciones, luego lo cortó para exponer las partes internas y quemó la grasa alrededor de los riñones, que es símbolo del pecado. Así que la espada debe hacer su trabajo. El mundo, con sus trompetas y heraldos que proclaman la filantropía de los grandes hombres, no puede engañar a Dios que ve en secreto. La frase «los ojos del Señor» aparece muchas veces en las Escrituras y haríamos bien en estudiar estos versículos. Hoy en el mundo, en los medios de comunicación, leemos todo sobre filantropía, pero al mismo tiempo, si leemos atentamente, podemos encontrar todo sobre la infidelidad de las mismas personas que practican la llamada filantropía. Dios no se deja engañar por nada de esto. La única forma de encontrar la salvación es acudir al trono de Dios, a ese propiciatorio y confesar que nosotros fallamos. Génesis capítulo 6 versículo 8. Pero Noé halló gracia ante los ojos del Señor. ¿Era Noé sin falta? ¿No se emborrachó y se acostó desnudo? Deuteronomio 11:12. Tierra de la cual Jehová tu Dios cuida, siempre están sobre ella los ojos de Jehová tu Dios, desde el principio del año hasta el fin. Dios no se pierde nada. Deuteronomio 13:18. Cuando obedecieres a la voz del Señor tu Dios, guardando todos sus mandamientos que yo te mando hoy, para hacerlo recto ante los ojos del Señor tu Dios. Y he aquí, como tu vida ha sido estimada preciosa hoy a mis ojos, así sea mi vida a los ojos del Señor, y me libre de toda aflicción. Primera de Samuel 26:24. Aquellos que tenían una conexión con Dios sabían de dónde venía su ayuda, no de sus propias obras, no, de Dios. Podemos repasar muchos versículos de la Biblia en 2 de Samuel 15:25. Pero dijo el rey a Sadoc: vuelve el arca de Dios a la ciudad. Si yo hallare gracia ante los ojos del Señor, Él me hará que vuelva y me dejará verla y a su tabernáculo. Ellos dependían de Dios, los que confiaron en Él. Primero de Reyes 15:5. Por cuanto David había hecho lo recto ante los ojos del Señor y de ninguna cosa que le mandase se había apartado en todos los días de su vida, salvo en lo tocante a Urías heteo. Ahora, David hizo muchas cosas mal, no solo en el caso de Urías heteo. Él censó al pueblo, o sea, los ejemplos están en todas partes. La forma en que él trató con sus hijos, todo esto está registrado en la Biblia. Pero se arrepintió y este es el asunto. No se basó en esas obras que estaban en medio de lo que Dios hizo en él. Se dio cuenta de lo que era. Se dio cuenta de que era un pecador. Primero de Reyes 15:11. Asa hizo lo recto ante los ojos del Señor como David su padre. Y Omri hizo lo malo ante los ojos del Señor e hizo peor que todos los que habían reinado antes que él. Dios registra todas estas cosas.
Y luego hay versículos donde los ojos del Señor están sobre los reyes y lo que están haciendo, como hicieron lo que era bueno y recto a los ojos del Señor. Los ojos del Señor contemplan toda la tierra, dice 2 de Crónicas 16:9. Toda la tierra para mostrar su poder a favor de los que tienen corazón perfecto para con Él. ¿Qué es la perfección? Total confianza en Jesucristo. Locamente has hecho en esto, porque de aquí en adelante habrá más guerra contra ti. Así que, si es bueno o si es malo, Dios lo discierne. 2 de Crónicas 21:6. Y anduvo en los caminos de los reyes de Israel como hizo la casa de Acab. Y los ojos del Señor lo vieron todo, ya sea bueno o malo. Nuestros padres se han rebelado y han hecho lo malo ante los ojos del Señor nuestro Dios, porque le dejaron y apartaron sus rostros del tabernáculo del Señor y le volvieron las espaldas. Salmos 34:15. Los ojos del Señor están sobre los justos y atentos sus oídos al clamor de ellos. ¿No deberíamos internalizar estos versículos? ¿No deberíamos confiar más particularmente en el tiempo en el que vivimos? Porque los caminos del hombre están ante los ojos del Señor y Él considera todas sus veredas. Proverbios 5:21. O 15:3. Los ojos del Señor están en todo lugar mirando a los malos y a los buenos. No podemos escondernos de Dios. Los ojos del Señor velan por la ciencia, mas Él trastorna las cosas del transgresor. E Isaías 49:5 dice: Ahora pues, dice el Señor, el que me formó desde el vientre para ser su siervo, para hacer volver a él a Jacob y para congregarle a Israel, porque estimado seré a los ojos del Señor y el Dios mío será mi fuerza. Estas son las promesas que debemos entender. Jeremías dijo: e hizo lo malo ante los ojos del Señor conforme a todo lo que hizo Joacim. En otras palabras, su escrutinio está perforando, penetrando, sus ojos no se pierden nada. Ahora, si nos volvemos al Evangelio y miramos lo que Jesús hizo en Marcos 11, versículo 11. Y Jesús entró en Jerusalén y en el templo, y habiendo mirado alrededor todas las cosas, como ya anochecía, se fue a Betania con los 12. Me imagino esa mirada. Sus ojos no se perdieron nada. La condenación del templo y la ciudad fue sellada. Esa mirada no se perdió nada y se fue. El verso dice que salió. ¡Qué terrible calamidad! Que debe dejar el templo para no volver nunca. He aquí vuestra casa os es dejada desierta. Eso significa que Dios ya no está en la sombra. Se ha convertido en la substancia. Segunda a los Corintios 6:16. ¿Y qué acuerdo hay entre el templo de Dios y los ídolos? Porque vosotros sois el templo del Dios viviente. Como Dios dijo: habitaré y andaré entre ellos y seré su Dios y ellos serán mi pueblo. ¿Se impone Dios sobre nosotros? ¿O se para en la puerta y llama? Ese templo del alma donde desea residir. Si miramos esta historia, leemos que 2 veces Jesús limpió el templo, pero finalmente, cuando no hubo cambio de corazón, se fue. Así que no permitamos que nos suceda. Él conoce nuestra condición y como un cirujano hábil, Él está dispuesto y es capaz de extirpar los tumores del pecado y la declinación moral de nuestro corazón. Pero al igual que con los cirujanos terrenales, debemos firmar el documento de consentimiento antes de que aplique la espada, no solo para revelar la fuente del mal, sino para realizar la remoción del mismo. Él no se acobarda ante los peores casos, todos son curables bajo su mano. Juzgamos las acciones y la dureza del corazón, pero Él conoce la causa y la cura. Debemos pensar en eso. Muchas veces miramos a la persona y nosotros decimos que es un espécimen miserable, pero nunca preguntamos por qué. ¿Qué sucedió en la vida de esa persona? ¿Por qué es tan miserable? ¿Puede un toque suave curar la situación? Seamos compasivos con el peor de los casos porque no sabemos qué los transformó en lo que son. Proverbios 15:1 dice:
La blanda respuesta quita la ira, mas la palabra áspera hace subir el furor. Hay demasiadas palabras ásperas entre nosotros. Apocalipsis 1:14 dice, su cabeza y sus cabellos eran blancos como la lana, como nieve, sus ojos como llama de fuego. Por tanto, arrepiéntete, dice Apocalipsis 2:16, pues si no, vendré a ti pronto y pelearé contra ellos con la espada de mi boca. Así que, ¿qué es la gran cuchilla? La palabra de Dios. Y los ojos del Señor son como llamas de fuego. Apocalipsis 19:15 dice, de su boca sale una espada aguda para herir con ella a las naciones, y él las regirá con vara de hierro. Y él pisa el lagar del furor y de la ira del Dios Todopoderoso. Así que pensé acerca de esto. Ojos sin una espada no pueden golpear un objetivo. Una espada sin ojos fallaría el objetivo. Por lo que esta espada puede matar o curar dependiendo de nuestras elecciones. La espada es la palabra de Dios. Si Dios pone tan claramente el asunto del reposo, tan claramente en su palabra, y los poderes de este mundo lo rechazaron tan rotundamente, ¿cuál debería ser nuestra posición? ¿Dónde estamos en esta gran batalla? La palabra es vida. Juan 6:63. El Espíritu es el que da vida, la carne para nada aprovecha. Las palabras que yo os hablo son espíritu y son vida. Por lo que la palabra está activa. No es de extrañar que Pablo cita esto en Hebreos 4, versículo 12, donde dice que la palabra de Dios es viva y eficaz, y más cortante que toda espada de dos filos, y penetra hasta partir el alma y el espíritu, las coyunturas y los tuétanos, y discierne los pensamientos y las intenciones del corazón. Este es un verso asombroso. Debemos contemplarlo más e interiorizarlo, para que cuando entre en el corazón se afirme esta palabra. Tiene autoridad. Se supone que debe podar, cambia al blasfemo en un hijo de Dios. ¿Somos nosotros los que nos volvemos justos? ¿O es la justicia de Cristo la que obra en nosotros? Su palabra obrando en nosotros. Esta palabra penetra, dice Pablo. En Pentecostés traspasó el corazón de 3,000 hombres. Este es el tipo de predicación que necesitamos nuevamente en este tiempo de la lluvia tardía. Ya que la maldad abunda, no debemos ser menos, sino más valientes en nuestra predicación. El título en la King James es La palabra de Dios divide. Lucas 12:51. ¿Pensáis que he venido para dar paz en la tierra? Os digo no, sino disensión. Porque de aquí en adelante, 5 en una familia estarán divididos, 3 contra 2 y 2 contra 3. Una casa, ¿está hablando de la iglesia? ¿Está hablando de la iglesia que guarda los mandamientos y se aferra al testimonio de Jesús? ¿Está la casa dividida 3 contra 2 y 2 contra 3? Más o menos si miramos el mundo de hoy. Si miramos la casa más amplia, si miramos el cristianismo como un todo, están sentados en consejos ecuménicos porque supuestamente ya no están divididos. No tienen la palabra que traspasa el alma. Estará dividido el padre contra el hijo y el hijo contra el padre, la madre contra la hija y la hija contra la madre, la suegra contra la nuera y la nuera contra la suegra. ¿No es esto lo que está pasando en la iglesia? Esa iglesia que se llama ella misma la madre de todas las iglesias, ¿está en armonía con sus hijas o sus hijas han desechado la palabra para comprometerse con ella? Por lo que ninguna corte terrenal fue más precisa que Dios para discernir el mal. Pero no tenemos que desesperarnos porque Dios conoce cada una de nuestras acciones. No puedo esconderme de Dios, no puedo negar mi pasado, no puedo corregir mi pasado, no puedo corregir mis faltas, pero puedo confesarlas. Hebreos 4:15 dice, porque no tenemos un sumo sacerdote que no pueda compadecerse de nuestras debilidades, sino uno
que fue tentado en todo según nuestra semejanza, pero sin pecado. ¿Sabes? Es posible que podamos ocultar nuestros pecados a familiares y amigos y a la comunidad, pero no podemos ocultárselos a Dios. Y por lo tanto, una confesión total es absolutamente necesaria. ¿Y qué clase de sumo sacerdote tenemos? Uno que ya murió por esos pecados. ¿Crees que no los conocía cuando murió por ellos? Incluso antes de que fueran cometidos. Acerquémonos pues confiadamente al trono de la gracia para alcanzar misericordia y hallar gracia para el oportuno socorro. Las personas no quieren hacer eso, quieren un mediador, quieren un sacerdote en algún punto intermedio. Pero la necesidad nos lleva al trono de la gracia. Solo cuando nos damos cuenta de nuestra gran necesidad podemos comenzar el viaje de recuperación. Si miramos la historia de la necesidad de los leprosos, en Segundo de Reyes, había a la entrada de la puerta 4 hombres leprosos, los cuales dijeron el uno al otro: ¿para qué estamos aquí hasta que muramos? Ahora, la lepra es un símbolo del pecado. Si tratáramos de entrar en la ciudad, por el hambre que hay en la ciudad moriremos en ella, y si nos quedamos aquí, también moriremos. Vayamos pues ahora y pasemos al campamento de los sirios. Si ellos nos dieren la vida, viviremos, y si nos dieren la muerte, moriremos. Se levantaron pues al anochecer para ir al campamento de los sirios, y llegando a la entrada del campamento de los sirios, no había allí nadie, porque el Señor había hecho que en el campamento de los sirios se oyese estruendo de carros, ruido de caballos y estrépito de gran ejército. Y se dijeron unos a otros: He aquí el rey de Israel ha tomado a sueldo contra nosotros a los reyes de los heteos y a los reyes de los egipcios, para que vengan contra nosotros. Y así se levantaron y huyeron al anochecer, abandonando sus tiendas, sus caballos y sus asnos, y el campamento como estaba, y habían huido para salvar sus vidas. ¿Quién había hecho esto? Dios lo había hecho. Había preparado el camino. Cuando los leprosos llegaron a la entrada del campamento, entraron en una tienda, y comieron y bebieron, y tomaron de allí plata y oro y vestidos, y fueron y lo escondieron. Y volvieron y entraron en otra tienda, y de allí también tomaron y fueron y lo escondieron. Luego se dijeron el uno al otro: No estamos haciendo bien. Hoy es día de buena nueva, y nosotros callamos, y si esperamos hasta el amanecer, nos alcanzará nuestra maldad. Vamos pues ahora, entremos y demos la nueva en casa del rey. Esta historia se registra para nosotros. Si hemos descubierto la obra que Dios ha hecho por nosotros y comenzamos a recoger los beneficios, si no los compartimos, nos volvemos culpables, y el mundo cristiano de hoy es culpable ante la humanidad. Así que nosotros también necesitamos gracia y misericordia y comida celestial, y debemos decírselo al mundo. Los hombres buscarán ayuda del hombre, nombrarán sacerdotes para ministrar su salvación y confiarán en el brazo de la carne para librarlos del pecado. Ellos construirán capillas e iglesias, templos y catedrales y mega iglesias, y nombrarán pastores para guiarlos, cuando el pastor divino está afuera llamando a la puerta, esperando que alguien abra. Los hombres pagan a los sacerdotes para llenar los anhelos del alma, cuando el sacerdote divino ofrece la salvación de forma gratuita. El que es mucho mejor que los ángeles se apartó para que los humanos ocupen su lugar. ¿No es esto lo que el mundo está haciendo? ¿Y no tenemos sistemas religiosos que se llaman a sí mismos sacerdotes y santos padres? Hebreos 1:4. Hecho tanto superior a los ángeles cuanto heredó más excelente nombre que ellos. ¿Por qué deberíamos ir al hombre si podemos venir a Cristo? Se convirtió en uno con la humanidad en todas las cosas como ellos, excepto en el pecado. Él era el sin pecado. Hebreos 4:15 dice: porque no tenemos un sumo sacerdote que no pueda compadecerse de nuestras debilidades, sino uno que fue tentado en todo,
según nuestra semejanza, pero sin pecado. Acerquémonos pues confiadamente al trono de la gracia y por la fe apropiémonos de la salvación. Él renunció a todo, dice el Espíritu de profecía, para llevar a cabo el plan de misericordia de Dios para la raza caída. En cumplimiento del propósito del cielo, se hizo obediente hasta la muerte de cruz. No tenía comunión con el pecado, no sabía nada de él, pero vino a este mundo y tomó sobre su alma sin pecado la culpa del hombre pecador, para que los pecadores pudieran ser justificados ante Dios. Luchó contra la tentación, venciendo en nuestro favor. El Hijo de Dios puro e inmaculado cargó con el castigo de la transgresión y recibió el golpe de la muerte que trajo liberación a la raza. Esto es protestantismo en su máxima expresión. Hebreos 2, versículo 18 dice: pues en cuanto él mismo padeció siendo tentado, es poderoso para socorrer a los que son tentados. Si vamos a Hebreos 4:15 leemos: porque no tenemos un sumo sacerdote que no pueda compadecerse de nuestras debilidades, sino uno que fue tentado en todo según nuestra semejanza, pero sin pecado. Por lo que el tema del reposo está fuertemente acoplado al sumo sacerdote, que nos dio ese reposo. Así que, ¿qué hacemos? Sin embargo, los hombres acuden en masa a los sacerdotes terrenales, impostores que asumen las prerrogativas de Cristo para absolver del pecado y pronunciar bendiciones sobre las almas inconversas que nunca han sido traspasadas por la espada de Dios. Cuando yo estaba en la Iglesia Católica, no tenía necesidad de una Biblia, no tenía necesidad de la espada. Me alimentaron de que todo lo que necesitaba era un sacerdote. Y cuando un día el sacerdote no estaba disponible, comencé a pensar y comencé a estudiar esta palabra de Dios. Porque solo hay un sacerdote que califica, porque es un sacerdote para siempre. Nosotros no somos sacerdotes, sino ministros. Servimos, no mandamos. Suplicamos, no coaccionamos o forzamos. Clamamos y gemimos, no gritamos y mandamos. Predicamos un evangelio de arrepentimiento, no salvación en el pecado. Sí, la Biblia dice que somos un sacerdocio real, pero nuestras ofrendas no son sacrificiales, sino que consisten en el incienso de la oración y la alabanza, y la mayor recompensa de estas ofrendas son vidas entregadas que entran en el reposo. Es hora de que el pueblo de Dios lea más y ore más. Hebreos 4:3 dijo: pero los que hemos creído entramos en el reposo. De la manera que dijo: por tanto juré en mi ira, no entrarán en mi reposo. Aunque las obras suyas estaban acabadas desde la fundación del mundo. Esta es la esencia del capítulo 4. Estamos viviendo en el gran día antitípico de expiación. En ese día todos, excepto el sumo sacerdote, podía entrar en el templo, y solo el sumo sacerdote, vestido con una sencilla prenda blanca, hizo expiación por los pecados del pueblo, los sacerdotes y por sí mismo. Servimos al gran sumo sacerdote que, siendo sin pecado, se hizo pecado por nosotros y oficia en un templo no hecho por manos humanas. En 2 Corintios capítulo 5, verso 21 dice: al que no conoció pecado, por nosotros lo hizo pecado, para que nosotros fuésemos hechos justicia de Dios en él. En Mateo 11:28 dice: venid a mí todos los que estáis trabajados y cargados, y yo os haré descansar. Esta es la carga del capítulo 4, el descanso en las obras completadas de Dios. Algo a lo que no podemos contribuir en nada porque se ha completado. Y luego este llamado: venid a mí todos los que estáis trabajados y cargados, y yo os haré descansar. Volvamos a Dios. Sigamos el camino prescrito en las Escrituras y estaremos a salvo.
Reconozcamos nuevamente que podemos encontrar descanso solo en Él y no a través de nuestras propias obras. Lo que no significa que no debamos hacer lo correcto o esforzarnos por entrar por la puerta estrecha, o luchar contra principados y potestades, pero no en nuestra propia fuerza, en su fuerza, y que Dios nos ayude a entender este asunto, porque este problema ha sido la guerra que ha estado en auge desde el principio y será el problema final que debe resolverse antes de que venga Cristo. Oremos. Padre Celestial, el asunto de descansar en obras terminadas es un tema que ha causado que fluya más sangre que cualquier otro. Danos sabiduría y permítenos hacer de la obra de Dios nuestro estándar. En el nombre de Jesús. Amén.